Hola, ¿cómo están hoy? Estamos en 1 de Pedro capítulo 2 y no llegamos a donde quisimos ayer, entonces vamos a tener que apurarnos un poco en los próximos días, pero vamos a ver versículos 5 al 10 hoy. Pedimos la bendición del Señor. Padre, gracias por tu palabra, por esta sección tan preciosa sobre la persona de Jesucristo como nuestra piedra de ángulo. Pedimos tu dirección en nombre de Jesús. Amén. Pedro, ¿me amas? Ay, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, vamos a leer las palabras de Pedro. Aquí, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el cual crea en él y no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz inadmirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios. A sus preguntas. Bueno, esta es una sección un poco larga, aunque sea 6 versículos nomás, pero tanto aquí. Estamos viendo que el cristiano tiene que tener el distintivo de crecer. Crecimiento es distintivo de un seguidor de Jesucristo. Versículo 1, por deshacerse de cosas. Versículo 2, por desear otras cosas. Versículo 4, por acercarse a la piedra viva y preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en versículos 5 al 8, por ser edificados. Cada edificación requiere una cimentación. El cimiento, Jesús. Él es la piedra del ángulo, que en la arquitectura vieja, entonces ellos, antes de tener muchos instrumentos para poder poner los ángulos perfectos, entonces ellos cortaron una piedra perfecta para estar en una esquina y así es perfecta el ángulo de 90 grados, entonces desde allí va formando todo el edificio en forma perfecta. Y Jesús es tal medida estándar para nosotros. Y entonces versículo 5 es personal ahora. Nosotros, entonces, somos piedras vivas, hijos de la piedra principal, ¿ya? Entonces nosotros debemos cumplir con nuestra razón de ser, o sea, ser edificados. Pero no como una casa de piedra y de cemento, más bien como casa espiritual. Somos espirituales, con dones espirituales, y nosotros tenemos una tarea para realizar que muestra que estamos creciendo, que es un sacerdocio santo. Cada miembro de la iglesia es un sacerdote, o sea, nosotros representamos a Dios, a la gente, al mundo, al pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos un oficio de los sacerdotes para cumplir, que es ofrecer sacrificio espiritual. ¿Cómo son? Son aceptables a Dios por medio de Jesucristo, o sea, la alabanza, la adoración, de lo que nosotros entendemos y luego
devolvemos a Dios en forma de adoración, amor, a veces actividad también. Y entonces eso es el oficio de este sacerdote espiritual, quien es una piedra, quien está siendo edificado en la casa espiritual de Dios. Entonces cita del Antiguo Testamento aquí, desde Isaías 28:16, y dice: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Eso es versículo 4. Y ahora habla más de esa piedra, la persona de Jesús. Y el que crea en Él no será avergonzado. Entonces, si nosotros tenemos nuestra fe firmemente plantada en Él, entonces nosotros tenemos una seguridad y nunca seremos avergonzados. A menos que el mundo va a desecharnos a nosotros, como desechó a Él y sigue desechándole a Él, negándole a Él. Entonces, pero al fin, no hay vergüenza para nosotros. Más bien, en versículo 7, para nosotros o para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Y hablamos de eso ayer. Y eso es cierto. Justo hoy estaba caminando con uno de mis discípulos, caminando por el barrio y orando que podemos hacer en nuestro estado de Iowa. Es permisible salir afuera, solamente manteniendo la distancia de 2 metros. Y él, un joven, me preguntó, en la vejez, y gracias por llamarme viejo, el Señor llega a ser tan precioso que, y más, y más, y más, tanto que yo estoy experimentando en estos días. Y ese joven está creciendo enormemente en el Señor. Y yo dije, de pronto, no es un crecimiento acelerado como en la niñez o en la juventud o hasta que uno llegue a la madurez, pero una vez que uno ya tenga esa relación constante, íntima, de entendimiento, que sin casi pensar uno sabe lo que el Señor quiere de uno, o cómo reaccionarse, o dónde buscar en la palabra de Dios la solución de tal necesidad. Es una intimidad enorme, y eso es lo que ahora tenemos. Él llega a ser precioso. La comida, las cosas, el poder, la fama, ser chévere, todas esas cosas llegan a ser opacos en comparación con lo que llega a ser precioso en la vida. La persona de Jesucristo y estar en su presencia, disfrutar de su palabra, charlar con Él, tenerle en sus pensamientos todo el tiempo. Él es precioso. En cambio, versículo 7, para los que no creen. Y desafortunadamente los que no creen y no saben lo diferente. Él llega a ser no la piedra principal, más bien la piedra de tropiezo. Porque Él llega a ser, como vimos en capítulo 1, el juez de los que desechan a Él. Entonces, y sigue diciendo en versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, en el Apocalipsis, una de las formas en que el juicio de Cristo está visto es como esa piedra que sale de la montaña y entonces atropieza a los que están en su camino. Y Cristo es la piedra de tropiezo para los que niegan a Él. Y entonces Él va a caer encima de ellos en cuanto al juicio y la perdición eterna. Ellos por su desobediencia, ¿no? Tropiezan en la piedra. Ese es su destino. Pero vosotros, versículo 9, llegamos al punto número 5 aquí, que es el pueblo especial. Entonces, los que crecen, distintivo. Los que son pueblo especial es otro distintivo. Mira cómo Cristo nos habla de nosotros. Nosotros somos linaje escogido. Wow, gracias a Dios. Real sacerdocio, ya hemos hablado de eso. A una nación santa, no una nación geográfica, pero una nación espiritual en Dios. Pueblo adquirido por la sangre de Cristo.
Y nosotros tenemos tarea, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, como ese endemoniado librado quien quiso seguir a Jesús en Gadarena. No, regreses a tu pueblo para decirles lo que el Señor ha hecho por ti. Eso es la indicación que uno realmente tiene al Señor como precioso. Uno quiere entonces hablar y anunciar de Él. Vosotros en otro tiempo, en versículo 10, que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no alcanzando misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia y eso es nuestro distintivo. Nosotros no por nuestra capacidad ni por méritos propios, más bien por la misericordia de Dios, podemos contestar al Señor como Pedro en ese día de su restauración. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahora Pedro puede decir 30 años después, Señor, ahora te amo. Y entonces el Señor todavía está diciendo, él puede oír al Señor decirle hace 30 años y ahora seguimos con eso. Ahora entonces, alimenta mis ovejas. Aliméntalas. Padre, gracias por el gran privilegio de hacer eso, de tomar de lo que has dado a nosotros por tus misericordias y entonces anunciar las virtudes de aquel que nos ha traído desde las tinieblas a la luz. Gloria a ti. Amén. Entonces, a las aplicaciones ahora. Con gozo.